Bueno, buenos días. Mi grupo está conformado por el señor Tomás Maecha y mi persona Iván Fúquene y vamos a realizar un amplificador operacional de tipo integrador con el fin de evidenciar el cómo las integrales se ven sumamente importantes en el campo de la electrónica, especialmente para el uso de amplificadores. El objetivo de lo que viene a ser nuestro proyecto tiene como fin el demostrar el cómo los amplificadores operacionales de tipo integrador hacen uso de lo que vienen a ser las integrales y derivadas para dar como tal solución a un circuito. Dicha solución va a ser siempre con el fin de demostrar si el amplificador amplifica o reduce como tal la señal y asimismo, al ser de tipo integrador o derivador, va a desfasar, teniendo en cuenta que si va a ser un seno o va a ser un coseno va a desfasar. Lo primero que deberíamos demostrar es que es un amplificador, ¿no? Un amplificador operacional tiene como fin, mediante sus diversas configuraciones, establecer desde una señal inicial el cómo se va a comportar y va a resultar una salida final. Dicha salida va a tener siempre como base que debe ser o mayor o menor a la que estaba en el estándar anterior y asimismo pues debe cumplir una función, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos nosotros los usamos para amplificar una señal de 2 voltios a que nos dé 5, para con eso podemos llegar a activar, por ejemplo, un LED. Pero los materiales que vamos a usar para esto vienen a ser los que están acá en la protoboard. Son un amplificador operacional, en este caso vamos a utilizar un 741 debido a su gran fiabilidad a la hora de hacer una comparación de valores, ya que compara estas escalas de microvoltios. Vamos a usar lo que viene a ser un condensador, en este caso va a ser de 220 microfaradios, una resistencia que va a venir siendo de 10 ohmios. Esto debido a que, como más adelante veremos en el modelo matemático, así nos va a permitir amplificar una cantidad suficiente. Y por otro lado, este potenciómetro que va a ser que nos va a regular la salida inicial. Cabe resaltar que tenemos o vamos a realizar el circuito con una onda AC. Para trabajar una onda AC pues vamos a trabajar con un transformador y para las entradas y salidas del amplificador debemos trabajar dos clases de voltajes, un voltaje positivo y un voltaje negativo. Para ello vamos a usar una fuente y la vamos a unir lo que viene a ser el positivo y el negativo para tener dos salidas, una salida positiva y una salida negativa. Mi nombre es Tomás Maecha, voy a proceder a explicar la parte teórica numérica del anterior circuito. Acá tenemos la representación de un circuito de un amplificador operacional en el cual tenemos un voltaje de entrada de 5 voltios, una frecuencia de 60 Hz, una resistencia de 10 ohmios y un condensador de 220 microfaradios. Acá tenemos la ecuación general, la cual en el siguiente punto reemplazamos por los valores anteriormente obtenidos. En este punto sacamos la constante de la integración, ya que no nos va a afectar, que en este caso es el 5. Acá ya resolvemos la integral por antiderivada. En este caso lo que se hace es la derivada de la externa y luego la derivada de la interna. Estas quedan dividiendo y se procede a resolver. En este punto menos por menos es más y tenemos un resultado de 6.02 voltios y tendremos un desfase cosenoidal de 376.99. Acá tenemos la representación de un amplificador operacional en su modo de integración, en el cual tenemos un voltaje de entrada de 5 voltios, una frecuencia de 60 Hz, una resistencia de 10 ohmios, un condensador de 20 microfaradios. En este punto tenemos la ecuación original, la cual es menos 1 sobre la resistencia por el condensador multiplicado por la integral del voltaje inicial por el seno de la frecuencia angular por el tiempo de dt, de la derivada del tiempo. Reemplazamos por los valores que tenemos en el circuito. En este punto sacamos la constante, ya que no nos afecta la integración,
Esta integral la resolvemos por modo de antiderivada, por ende se le saca la derivada a la externa y la derivada a la interna. Estas dos quedan dividiendo y en este punto simplemente se resuelve los datos. En este caso menos por menos nos da más, por ende nos da que el circuito va a tener un desfase cosenoidal de 376.99. Como podemos ver en las imágenes, en la primera lo que podemos observar es el voltaje de entrada tomado desde un multímetro, en el cual podemos ver que el voltaje de entrada viene a ser 5 voltios y el voltaje de salida en la segunda imagen, el cual viene a ser de 6.3. Este desfase, con comparación a lo que viene a ser lo de Thomas, el ejercicio que él hizo, se debe a que netamente las resistencias poseen un valor de tolerancia. Dicha tolerancia, al nosotros, por decirlo así, despreciarla en el ejercicio, lo que realizamos es obviamente un desfase, pero va a ser ínfimo. Si se dan cuenta, pues es un desfase de milivoltios, no es un desfase tan grande como podía haberlo sido. Como podemos ver en la imagen, se ve un amplificador operacional, el cual es el que está siendo señalado en pantalla. Además de ello, podemos ver la resistencia y un condensador. En dicha resistencia y dicho condensador tenemos que tener en cuenta que el amplificador trabaja un voltaje de entrada, el cual va a ser en el signo menos, que podemos ver en el amplificador, que es la entrada no inversora. La entrada inversora va a ir a negativo, esto debido a que esto nos permitirá configurarlo en la forma integradora. La resistencia, la cual va a ser de filtro también, para que la onda no entre completamente al amplificador y por ende no lo perjudique, ¿cierto? No lo queme, no lo dañe. Y asimismo va a ir un condensador, el cual va a permitir obviamente el desfase. Esto se debe a que el condensador trabaja como si fuese una especie de derivada, ya que él va con respecto a un tiempo. Al él tener unos tiempos de carga y descarga, se va a ver netamente afectado cuando nosotros lo estemos trabajando de esta forma y va a afectar la salida como tal del amplificador. Esta simulación que están viendo en pantalla fue realizada en el programa Proteus, y esto con el fin de podernos guiar para nosotros explicar tanto el circuito y asimismo el podernos demostrar de forma digital el cómo está constituido el circuito, para con eso en la forma física es más fácil de comprender. Como se puede observar en lo que viene a ser la gráfica que está realizada en el programa GeoGebra, podemos dilucidar cómo las dos ondas, las cuales venimos a decir que el azul es la señal de entrada y la roja la señal de salida. Podemos ver cómo se desfasó el ángulo, pasando de ser de un seno a ser un coseno, como ya lo explicó mi compañero Tomás, debido al modelo matemático en el cual cancelamos dos negativos y por ende nos daba el coseno. Y por el otro lado tenemos una amplificación de 5 a 6.3 voltios. Esto va a ser bastante útil a la hora de nosotros realizar un circuito, debido a que si nosotros amplificamos la señal podemos trabajar componentes a los cuales no podríamos acceder de forma natural. Podemos observar como en la segunda onda, la cual es de color verde, vemos un voltaje o una amplitud total de 66.3 voltios. Esto se debe a que, como vimos en el ejercicio práctico de Thomas, el condensador vino a cambiar, a dejar de ser de 20 micros a 220. Al tener este cambio va a verse una diferencia muy abismal en lo que viene a ser su ganancia. Al tener una ganancia tan alta nos es imposible montarlo, debido a que si nosotros montásemos un circuito de esas magnitudes, el amplificador operacional no podría resistirlo, debido a que el amplificador operacional trabaja en hasta un máximo de 12 voltios y deben ser 12 voltios positivos y negativos, por ende a la salida nos daría netamente el valor estándar de 12 voltios cerrados, no los 66.3 voltios. Con esta manera teórica nos podemos dar cuenta el cómo las integrales nos pueden servir en circuitos, en este caso para un circuito electrónico, asimismo cómo nos sirve tanto para amplificar como para reducir ciertas ondas, asimismo para hallar su área y todo lo que